Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, porque me permite, Señor, ser instrumento en tus manos para poder transmitir tu palabra, poder ser parte del cuerpo tuyo, Señor, en la función de proclamar las nuevas de salvación, las nuevas buenas de salvación. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que llenes mi vida de tu presencia, que de mi boca salga palabra que sea tuya, Señor, que sea una portavoz de tu palabra, de tu verdad, y que esa palabra, Señor, por medio de tu espíritu pueda ministrar muchas almas, Señor, almas que necesitan de una restauración como todos nosotros cada día necesitamos ser restaurados, regenerados, para poder llegar, Señor, a esa gloria tuya, a esa gloria eterna. Yo te pido, mi Dios, que santifiques mis labios, mi lengua, mi voz, y que sea transmisible, Señor, esta palabra a todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean tocados por tu palabra y reciban sanidad primeramente interna, Señor, y si hay enfermedades físicas, también tú puedas obrar en ellas, Señor. Gracias te doy en esta hora porque tú eres digno de suprema alabanza, digno de suprema exaltación. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. El Señor quiere hablar a nuestros corazones. El Señor es bueno. Y el Señor siempre va a seguir trabajando con nosotros. Todos los días Él trabaja con nosotros. Y este año Él ha hablado de forjar nuestras vidas para que seamos eficientes en ese cuerpo. Y cómo podemos forjar nuestra vida, ya les dije, en una relación con Él. Necesitamos de su palabra, necesitamos de tener esa comunión a través de la oración. Son dos partes importantes de nuestra vida espiritual. Es conocerlo a Él a través de su palabra. Es necesario que usted y yo nos comprometamos, que tengamos un compromiso con Él de poder alimentar nuestro ser para poder ser eficientes en Él, para que las almas que aún no han llegado puedan venir a los pies de Cristo, puedan conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. Necesitamos nosotros arraigarnos a Él. Entonces tenemos que negarnos a nuestra naturaleza, a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne y rendirla a Dios. Tenemos que dejar cosas que nos quitan muchas veces el tiempo. Dios dice que en este tiempo debemos de aprovecharlo porque los días son malos. Entonces cada minuto es importante en la vida nuestra con el Señor. Entonces necesitamos que primeramente estar escudriñando su palabra. En Apocalipsis, cuando tuvo la revelación el apóstol Juan de los últimos tiempos, ahí en su capítulo 1, hemos estado en Apocalipsis, pero yo quiero hacer énfasis en esto que dice Apocalipsis 1:3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de su venida, el tiempo de traer justicia a la tierra. La justicia solo es a través de Él. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, atentos a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra, al escuchar la palabra. Y no solamente eso, sino que a ponerla en acción en nuestra vida. Entonces dice bienaventurado, quiere decir 3 veces dichoso. La palabra bienaventurado quiere decir satisfechos. Que estoy satisfecha, 3 veces satisfecha. ¿Y qué es lo que va a haber satisfacción? En mi alma. Mi alma tiene que encontrar la satisfacción al leer su palabra. Tengo que admirarla, tengo que deleitarme en ella. Y la palabra en sí va a producir en mí algo diferente. ¿Por qué la palabra? Porque para poder usted tener comunión con Él, intimidad con Él, tiene que conocerlo. Y cuando usted empieza a orar, la palabra va a empezar a venir a su cabeza, a su mente, y usted va a empezar a orar en la palabra de Dios. Y cuando usted está hablando la palabra de Dios en la oración, esa palabra produce en usted algo diferente,
produce un cambio, produce un gozo, no solamente en su persona, sino que el ambiente también se torna diferente. Entonces dice, estamos satisfechos de su palabra, de leerla, de estudiarla, de escucharla, porque también dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que mi fe se va a acrecentar al escudriñar. Primeramente, cuando yo escudriño la palabra de Dios, estoy poniendo de mi parte a querer indagar más, como hizo Job. Job dice, ahora escúchame, porque yo te preguntaré. Porque se había inquietado el espíritu de Job en querer conocer a Dios. Entonces, el leer la palabra, el estudiar la palabra, va a inquietar nuestro ser para conocerlo más, y vamos a tener preguntas, vamos a estar motivados, vamos a estar como a la expectativa que Dios tiene para mi vida. Entonces, es importante estudiarla, leerla. Y a la vez dice que se hace uno dichoso o satisfecho. Siente uno satisfacción cuando la escucha también. Entonces nosotros muchas veces decimos, como dijeron uno de aquí de la Biblia, Señor, aumenta mi fe. O sea, cuando nosotros decimos aumenta mi fe, si Dios ya nos dio una medida de fe, ahora nos toca a nosotros que esa fe se vaya acrecentando. ¿Por medio de qué? De leer su palabra y escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser efectiva en la tierra. Y yo les hablé la semana pasada acerca de cuando Dios quiere forjar mi vida, es porque hay una labor que yo tengo que realizar. Pero nosotros muchas veces no escudriñamos, no estudiamos la palabra, no tenemos la comunión con Dios y salimos a evangelizar. Queremos llevar las buenas nuevas de salvación y muchas veces somos confrontados porque no conocemos en sí esa unión que debe de haber entre nosotros y Él. Entonces la palabra de Dios debe de ser ¿qué? Conocida. Y Dios es el ejemplo a seguir. Yo estoy insertada en el cuerpo de Dios y ese cuerpo tiene que estar activo. Entonces yo les hablé acerca de los 4 evangelios, que uno de los evangelios que nos habla acerca del servicio es Marcos. Marcos siempre nos está hablando de servir, de la forma activa, porque cuando yo conozco a Dios por la fe, lo acepto como mi único Salvador, entonces yo tengo que llegar a ser útil en Él. Entonces el libro de Marcos nos habla acerca de que la persona tiene que ser activa. ¿Y por qué es activa? Porque él tiene que, en la actividad que tiene que conseguir logros. ¿Y qué logros son los que nosotros estamos en este tiempo? Cuando usted empieza a sumergirse en Dios, su corazón empieza a ablandarse, su corazón empieza a sensibilizarse. Entonces usted empieza a sentir lo que el corazón de Dios siente por toda la humanidad. Y una de las cosas que Dios siente es amor, es misericordia. Él tiene compasión de la humanidad. Por eso dice allí en la carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, que el Señor no retarda su venida, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que usted y yo nos arrepintamos y empecemos a caminar en Él para poder tener el logro de la vida eterna. Entonces, cuando yo me activo en el cuerpo de Cristo, es para que esos logros se efectúen en cada una de las almas. Yo le he pedido a Dios que ponga pasión en mi corazón por todas las almas. Que me dé un corazón compasivo, un corazón sensible, un corazón
donde emane el amor de Él. Pero ¿cómo puedo yo emanar amor si realmente yo no le conozco a Él? Porque el que conoce a Dios, el que llega a entender de Dios, sabe que Dios es amor. Y por su misericordia, Él se entregó para darnos vida. Entonces, ¿cuál es la vida a seguir de nosotros cuando Dios está forjando en nosotros ese servicio de lograr? Vamos a ir allí a Isaías 42 y habla de Jesús y dice el 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es el siervo que está hablando aquí Isaías? Es Jesús. Está hablando de que he aquí mi siervo, porque Jesús fue siervo de Dios. Y él vino, ¿qué? A servir, dice su palabra, y no a ser servido. ¿Recuerdan ustedes cuando uno de los varones le dice a él, o dos le dicen, Señor, ponnos en este lugar? Y Dios le dice, no está en mí el colocarlos. Porque el que quiera estar arriba tiene que, ¿qué? Servir antes de ser servido. Eso es lo que nos habla Marcos, de que para nosotros poder ocupar un lugar en el reino de Dios, primero tiene que nacer el servicio, la actividad, la acción a los demás, el amor a los demás. ¿Cómo yo puedo ayudarle? ¿Cómo yo puedo? Nosotros decimos que muchas veces tenemos que ayudar económicamente. Si usted puede ayudar con economía, pero si usted puede elevar su oración para que Dios haga un milagro, pero no son oraciones de simpleza, sino que tienen que ser oraciones comprometidas. Es una intercesión a la cual Dios está llamando en este año, a que cuando alguien me diga, hermana, ore por mí, yo pueda sentir la necesidad de ella. Y al sentir esa necesidad, en mi ser espiritual se va a despertar, a gemir por ella. Y al gemir, nosotros tocamos el corazón de Dios. Entonces, tiene que ser una oración comprometida, una oración en el espíritu. Entonces, ¿qué dice aquí? He aquí mi siervo, Jesucristo. Dice Dios, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea que Dios no va a venir y aquel que se siente, que esté como quebrado, no va a venir a terminarlo, de acabar. O cuando la llama de la vela se está apagando, pero dice, y el pábilo que humeare se apagara, Dios no va a venir y va a soplar para que se termine de apagar. No, mi Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia. ¿Por qué? Porque cuando Él estuvo entre nosotros, dice que el Espíritu Santo fue puesto en Él para llevar a cabo la comisión que Dios quiere que usted y yo hoy la llevemos. Entonces, nosotros no estamos para apagar las llamas, apagar lo que es la mechita, que ya se está queriendo apagar, y yo vengo y la descontrolo. No, yo tengo que venir y por medio del Espíritu traer vida a esa vela. No quebrar la caña cascada, sino que sea reparada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo, para ser eficientes en el Señor, necesitamos de ser ungidos con el Espíritu de Dios. Entonces, Lucas
capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, o sea que fue lleno en el momento que él fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea que el Espíritu Santo lo trasladó al desierto. Al desierto es donde pasamos los procesos y nosotros requerimos de esos procesos para poder crecer, para poder ser transformados en nuestro interior. Entonces, él dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Mire, cómo el diablo se atrevió a tocar al mismo Hijo de Dios. El diablo no escatima nada. El diablo quiere quebrarlo todo. Pero mire la diferencia entre Jesús y Adán y Eva. Satanás tentó a Adán y a Eva y ellos codiciaron la fruta prohibida. Mas sin embargo, el diablo quiso hacer lo mismo con el Hijo de Dios, pero no pudo. Porque él dice, no solo, él tuvo hambre después de 40 días, tuvo hambre. Y el diablo se le presentó en esa manera, donde le dice, tú eres Dios, convierte esas piedras en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que realmente nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder enfrentarnos y mantenernos firmes cuando el enemigo quiera venir en medio del desierto que nosotros pasamos, en medio del sufrimiento que nosotros pasamos. El diablo se va a presentar, pero usted con la palabra, usted va a apagar esos dardos de fuego que él va a querer meter en su mente y en su corazón. Entonces el diablo quiso tentar a Jesús, pero nuestro Señor era la misma palabra caminante en esta tierra. Y dice en el 4:6, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Oh, le dijo, mira, el día que comieres ese fruto, serás igual que Dios. Y ellos dijeron, wow, yo quiero ser igual que Dios. Nosotros tenemos que parecernos a Dios, pero no en el estado egoísta de que queremos superar a los demás. Por eso Jesús, para poder caminar en esta tierra, se hizo siervo. Se despojó de la autoridad porque dice que Él tomó el manto y lo quitó y se puso una toalla en su cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces Jesucristo nos muestra que nosotros podemos tener autoridad y poder, pero no para egoísmo nuestro, sino que para poder ayudar a los demás. Entonces aquí dice que Satanás le dice, mira, te ofrezco eso, todo esto. Y él dice, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero si nos vamos al 14, dice, leamos en el 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación con Jesús, se apartó de él por un tiempo. El diablo no va a dejarlo. El diablo va a ser persistente porque él quiere alejarlo de la bendición, de la gloria eterna que Dios tiene para usted. Él va a insistir una y otra vez. Si fracasa una vez, va a volver otra vez. Con Jesús dice que acabado el diablo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación en ese momento, se apartó de él por un tiempo. Y dice, ya Jesús en el 1 estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ahí en el desierto dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Primero es lleno
pasa las circunstancias adversas, su probabilidad ahora ya no solamente es estar lleno del Espíritu para poder soportar las pruebas, las tentaciones que el enemigo pueda poner o lo que nos pueda venir en este mundo, sino que al pasar todo eso, nosotros adquirimos poder del Espíritu. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Primero, ser llenos. La llenura viene primero, obediencia, llenura del Espíritu Santo. Pasamos lo que pasamos en esta vida, sufrimientos, aflicciones, pero Dios dice que Él ya venció al mundo. Entonces, la llenura nos va a ayudar en eso. Y en ese paso del desierto, vamos a adquirir poder de Dios para poder nosotros ahora discipular a otros, porque de eso se trata el trabajo de este año. Dios nos forja a nosotros en Él, pero nosotros tenemos que forjar a otros en el camino que es Jesús, en la verdad que es Jesús, en la vida que es Jesús. Entonces nosotros tenemos que forjar, ya siendo forjada en el Señor, ahora yo voy a discipular a otros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Porque el poder de Dios dice que le dio, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Empezó a enseñar. ¿Qué podemos enseñar nosotros si somos perezosos para leer la palabra? Si somos perezosos para doblar nuestras rodillas, para buscar su rostro, ¿qué podemos enseñarle a otros? Dios quiere manifestarse en nuestras vidas para traer también su gloria a otras vidas. O sea que tiene que ser transmisible. Lo que Dios hace en nosotros lo tenemos que transmitir a otros. Y dice luego, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, lleno, recibe poder, ahora está sobre él, pero Jesús dice que también está dentro de nosotros. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, Dios Padre unge a Jesús. ¿Para qué lo unge? Dice ahí, para dar buenas nuevas a los pobres, para declarar la palabra de Dios. Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hoy está sufriendo porque sus corazones están tan lastimados? Nosotros necesitamos ser llenos, recibir el poder de Dios para poder ser ungidos con el aceite de Él. Y de esa manera el poder que ha sido puesto en nosotros podamos traer el refrigerio a esas almas que lo están necesitando. Hay tantas personas que necesitan de ese amor de Dios. Y yo voy a culminar ahorita y vamos a ir a Hechos capítulo 10 y su versículo 38 y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios, o sea Dios Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Si el Espíritu Santo está conmigo, es porque Dios está en mí. Tenemos que pasar este tipo de fases para que el Espíritu Santo
el mismo Dios Padre pueda estar en nosotros y nosotros seamos de bendición. ¿Para qué? Para hacer bien. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y entendamos esta palabra, porque las almas están necesitadas de ser libertadas. Y si nosotros no nos activamos, como el libro de Marcos que habla de ser activos, que accionemos y poder obtener los logros de que esos corazones oprimidos puedan ser libertados de las manos de Satanás. ¿Por qué dice? Porque Dios estaba con Jesús. Jesús fue 100% divino, pero fue 100% humano. Necesitó, en la humanidad aquí, necesitó de que el Espíritu Santo estuviera en él para poder lograr lo que el Padre le había enviado, y era salvar las almas. Hoy yo lo invito y lo insto a que podamos entender esta palabra y podamos ser fieles a Dios y poder nosotros lograr lo que Él quiere lograr a través de nosotros. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, te doy gracias por esta palabra, que sea viva en nuestros corazones y despierte el interés, Señor, por esas almas que han sido oprimidas por Satanás. Tú nos quieres libertar a nosotros primeramente, para que nosotros salgamos y hagamos el trabajo, Padre, de que todas esas almas también reciban esa vida eterna, Señor, que tú ofreces para la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria sea siempre para ti. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.